Como serpiente yo te enredé, entre mi garra yo te agarré. Ahora me baño en champán rosé. Well, you hold on to the words that I say, and I think I'd be the Yo, first ¿qué onda, to parceros, say to me, mostricos, mis niños I y told you neas? once Bienvenidos you'll a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellín. Mi nombre es Juan Carlos Medellín y el día de hoy estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido de poder estar nuevamente en el estudio en Medellín grabando un episodio más de muchísimo valor para todos ustedes. Y bueno, antes de entrar en materia, me gustaría pedirles un enorme favor. El favor es que nos ayuden a cumplir la misión y la visión de este podcast. La misión de este podcast es poder llevar la mayor cantidad de valor a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo. Y para lograr eso es importantísimo contar con la ayuda de cada uno de ustedes. ¿Cómo nos pueden ayudar? Nos pueden ayudar suscribiéndose al canal si están viendo este episodio en YouTube, dejando un comentario de qué es lo que más les gustó para que el algoritmo lo pueda recomendar a más personas y obviamente también compartiendo el episodio con alguien a quien creen que le pueda servir. Si ustedes están escuchando este podcast en Spotify o en Apple Podcast, entonces suscríbanse, empiecen a seguirnos en el canal de Spotify, dejen un comentario y un review 5 estrellas para que podamos cumplir con la visión y la misión de este podcast. El día de hoy les quiero hablar acerca de algo que he estado viviendo últimamente, algo bastante curioso, bastante extraño, y es que en las últimas 3 semanas me he estado sintiendo de una manera a la hora de compartir o a la hora de enseñar muy peculiar, de una manera en la que nunca pensé llegar a sentirme. Me he estado sintiendo como un profesor. Y digo que nunca pensé llegar a sentirme como un profesor porque yo era anti profesores. En el colegio, cuando iba a la universidad, cuando estudiaba en la secundaria, yo era como anti profesores. Yo era rebelde en los salones de clases, me gustaba hacerle travesuras a los profesores. Y la realidad es que como estudiante yo nunca me había considerado un buen estudiante. Y digo que las últimas semanas me he sentido como un profesor porque hemos estado teniendo reuniones con mucha estructura en las que he enseñado distintos temas que creo que son temas que algunos de los líderes que forman parte de mi equipo, que forman parte del equipo, necesitaban saber para poder llegar y llevar su negocio a otro nivel. Y entonces he estado dando entrenamientos como si fueran clases. Entrenamientos en los que me siento, abro un libro o leo diferentes textos intentando desmenuzar la información para poder llevarla a la mente de cada una de estas personas de la mejor manera posible. Y entonces me he estado sintiendo como profesor, pero al mismo tiempo he estado entendiendo la importancia de la educación, la importancia del conocimiento y la importancia del estudio. Y es curioso el sentirme de esta manera porque cuando yo dejé la universidad, yo solo estudié en la universidad durante 12 días. Y cuando dejé la universidad, todo el mundo se estaba oponiendo a mi decisión. Todo el mundo me estaba diciendo lo errada que estaba mi decisión, lo tonta que era esa decisión, porque al no estudiar en la universidad, entonces no iba a poder ser nadie en la vida. Y una frase que me decía la mayoría de personas era: Juan Carlos, ¿cómo es posible que vas a dejar el estudio? ¿Cómo es posible que dejaste de estudiar? Y entonces creo que este es el concepto erróneo que tenemos en nuestra sociedad. El concepto que tenemos de la universidad es que la universidad o el colegio es equivalente a estudiar, cuando esa no es necesariamente la realidad. Yo en el colegio, en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad no estudiaba. Estudiaba muy poco. No fue hasta que dejé la universidad que empecé verdaderamente a hacerme responsable de mi educación y a hacerme responsable
de mis estudios. Dices, ¿cómo es posible que cuando dejaste la universidad empezaste a estudiar? Sí, así es. ¿Por qué? Porque tomé la decisión de obtener el conocimiento y obtener la información que me iba a empoderar para poder llegar a donde quería llegar. Y este es el tema principal del que les quiero hablar. Les quiero hablar acerca de la responsabilidad que tenemos como seres humanos de educarnos, autoeducarnos y estudiar para poder llegar a donde queremos llegar. Las últimas semanas he dado un entrenamiento muy fuerte con mi equipo en el que hablo acerca de la ignorancia y creo que ya he tocado este tema también aquí en el podcast, pero es real. Creo que el significado de ignorancia es no solo falta de conocimiento, sino también falta de poder. Yo creo que por eso también los países en subdesarrollo o países tercermundistas son tercermundistas. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de educación, por falta de asumir la responsabilidad sobre nuestros estudios. Tenemos que empezar a asumir la responsabilidad sobre estos estudios y asumir la responsabilidad sobre nuestra propia educación. Hay una frase que me encanta, creo que la dijo o está en el libro de Piense y hágase rico por Napoleon Hill, y esta frase dice que el ser humano educado es aquel que ha desarrollado a tal grado las facultades de su mente que entonces es capaz de alcanzar y de lograr cualquier meta que se ha propuesto. Y es increíble porque entonces educación no es necesariamente igual a un título profesional. Educación se convierte en el desarrollar las facultades de tu mente para poder alcanzar cualquier meta que te propongas. Tenemos que asumir la responsabilidad sobre nuestra propia educación. Tenemos que buscar el conocimiento para poder llegar a donde queremos llegar. Y en el conocimiento está el poder, cuando el conocimiento es puesto en acción. Las preguntas que nos tenemos que hacer el día de hoy para determinar cuál es la información que tenemos que buscar empiezan por el fin y del fin podemos ir retrocediendo. El fin es la meta, el fin es el sueño. El primer punto es el fin. ¿Cuál es tu meta y cuál es tu sueño en estos momentos? Si tu meta es económica, entonces tenemos que buscar retroceder a partir de esa meta. Si tu meta es una meta física en cuanto a salud y bienestar, entonces tenemos que empezar por el fin, pero ir analizando cuáles serían los pasos previos a dar para poder obtener la información y la educación necesaria. Digamos que el fin está en una meta física. Si el fin está en una meta física, quieres cambiar tu cuerpo, quieres cambiar tu salud, quieres cambiar tu bienestar, entonces tienes que dar pasos hacia atrás. Tienes que empezar a buscar la información que te puede llevar al fin. ¿Dónde se encuentra esta información? Esta información hoy en día se encuentra así en libros, pero también se encuentra en YouTube, también se encuentra en el gimnasio con tu entrenador. Y entonces buscando la información en los lugares correctos vas a empezar a obtener y a pasar de la ignorancia a la conciencia. Y creo que ese es el paso más importante que un ser humano puede dar para acercarse a sus metas y sueños. Pasar de la ignorancia a la conciencia. Digamos que en este ejemplo tu meta es mejorar tu salud. Pero quieres y tienes la meta, pero la quieres y tienes desde un lugar de ignorancia total y absoluta. La educación que has recibido hasta el momento no ha sido la educación correcta. Has sido mal educado durante toda tu vida. ¿Y cómo has sido mal educado durante toda tu vida? A través de los hábitos de aquellas personas que te educaron. Y entonces las personas que te educaron te enseñaron que hay que desayunar salchicha con huevo, con arepa, con tocino, con calentado todos los días. O que hay que desayunar huevos revueltos con chorizo si estás en México y 3 tortillinas de harina. Y entonces que hay que tener una merienda y luego hay que almorzar fuertemente también con muchos alimentos procesados y sobreprocesados. Y en la noche la cena es
la comida más importante de todas. En la noche hay que atascarnos. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a dormir. Al día siguiente no te despiertas a hacer ejercicio porque nadie hace ejercicio y te despiertas cansado, acostumbrado a entrar en ritmo nuevamente con uno de esos desayunos, con un café recargado de azúcar, y esa es tu educación hasta el momento. No tienes idea ni noción de lo incorrecto que estás en tus hábitos. ¿Por qué? Porque es lo único que conoces. La ignorancia es cuando tu única verdad es la verdad de aquellos que te educaron, sin entender que esa verdad tiene resultados, que esa verdad tiene consecuencias. Pasar de esa verdad a otra verdad, a una realidad distinta, requiere que seas consciente de lo mal que te encuentras viviendo en esa verdad. Y ese salto de conciencia se realiza y se logra a través de la educación. No importa si te educaron bien o si te educaron mal, es tu responsabilidad como individuo asumir responsabilidad sobre tu educación y sobre la conciencia del lugar en el que te encuentras. Y entonces, a través de la información y el conocimiento vas a ir volviéndote consciente. Vas a ir entendiendo la diferencia entre los carbohidratos y las proteínas, la diferencia entre las grasas buenas y las grasas malas. Vas a ir entendiendo cómo debes mantenerte en un margen o un límite de calorías para no sobrepasar tu ingesta calórica y entonces poder llegar al resultado. Y cuando vas entendiendo todos estos puntos, obviamente no de la noche a la mañana, te vas volviendo consciente. En la conciencia está tu poder. En la conciencia, en la información, en el estudio y la educación, está una nueva realidad y está un nuevo resultado. Ahora, si tu cambio no es necesariamente físico, sino económico, entonces también tienes que hacerte consciente de tu economía. Tienes que hacerte consciente que para tener una economía saludable debes llevar un presupuesto. Y entonces, si tienes la meta de tener una economía mejor, una economía saludable, empiezas por el presupuesto. Antes de llegar a ganar los millones, tienes que saber manejar los cientos o los miles que ahorita ganas. Y entonces empiezas por el presupuesto. Empiezas por darle importancia a lo que es verdaderamente importante. Empiezas a llevar control de tu manera de gastar. Empiezas a entender que para tener una economía saludable hay que tener seguridad. Pero no solo tienes que tener seguridad, sino también tienes que saber gastar. Saber gastar en las cosas correctas. También tienes que saber ahorrar un porcentaje. También tienes que saber invertir. Y última, pero no menos importante, también tienes que saber compartir. Y al entender estos 5 principios, puedes ir destinando de forma correcta y de manera consciente tus ingresos para empezar a llevar una economía saludable. Pero si quieres llevar una economía saludable y no conoces los principios financieros que te van a llevar a vivir una economía y una vida económica saludable, entonces vas a vivir en total ignorancia y nunca te va a alcanzar. Y puede que ahorita ganes cientos, pero nunca te van a alcanzar los cientos de pesos que ganas, o que ganes miles, pero nunca te van a alcanzar los miles de pesos que ganas, o que ganes millones, pero nunca te van a alcanzar los millones de pesos que ganas, si los ganas y gastas de manera ignorante. Si los ganas y gastas de manera consciente, entonces no gastarás, porque al ser consciente tendrás siempre más de aquello que en algún momento te hizo falta. Porque no gastarás, sino que todos tus actos serán una inversión. Cuando eres consciente, entonces tienes y asumes el control y el poder sobre tu realidad. Y creo que hay una frase que quería compartirles y es una frase muy poderosa porque esta frase describe a las personas que viven de manera ignorante, asumiendo o dándole el poder de su vida y realidad a otras personas y a otras cosas. Y es una frase que escuché de parte de
un emprendedor que se llama Alex Hormozi. Y dice que el poder sigue a la culpa. El poder sigue a la culpa. Y es una frase muy profunda porque dice que todo aquello a lo que estás culpando le estás dando el poder sobre tu realidad. Si culpas a tus papás por tu mala educación alimenticia, entonces les estás dando el poder sobre tu realidad. No es hasta que asumes el poder que empiezas a tener poder sobre tu realidad y poder cambiar entonces tu realidad. Y Alex Hormozi describe darle el poder a alguien más como darle una correa. Y entonces explica que el culpar a otros o a situaciones y circunstancias externas sobre tu resultado actual es darles la correa sobre tu vida. Darles la correa sobre tu vida. Es una frase muy poderosa porque hasta que no entendemos que es nuestra responsabilidad asumir el poder, no podremos cambiar nuestra dirección, trayectoria y destino. Para pasar de la ignorancia a la conciencia, necesitamos asumir responsabilidad sobre nuestra educación y sobre nuestros estudios a través de la información. El día de hoy analiza la meta, da pasos hacia atrás, encuentra la información para entonces poder dar pasos en otra dirección. Ese es el episodio que les quería compartir el día de hoy. Espero les pueda servir, espero lo puedan poner en acción y espero lo puedan compartir también con alguien a quien le pueda servir. Síganos en nuestra página de Instagram, es quien-t-crees, para ayudarnos a cumplir la misión de este podcast, que es llevar la mayor cantidad de valor a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo. Pasa de la ignorancia al poder y asume responsabilidad sobre tu resultado. Eso es lo que les quería compartir. Espero que tengan un excelente y maravilloso día. Creo que eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Estamos en un juego y aquí gano yo. Ya no soy tu rey. Vete pa'l infierno.